Bienvenidos al episodio número 43 de Potencia Pacífico Podcast. Como lo anticipamos en el episodio anterior, este espacio estará dedicado a un tema que es de gran trascendencia en el país, gobernanza para la paz, y lo desarrollaremos a través de la estrategia de los planes de desarrollo territorial, especialmente en el Pacífico y frontera sur nariñense. Y como siempre, tenemos invitados especiales que nos contarán su perspectiva desde diferentes roles. Así que Kelly, entiendo que los temas de acuerdo de paz es tu fuerte y lo has desarrollado a través de diferentes investigaciones. Ilústranos un poco para que nuestra audiencia logre contextualizarse y crear su propia narrativa del proceso. Un saludo para nuestra audiencia, muchísimas gracias Lady por esta introducción. Recordemos que en el año 2016 los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales anunciaban que la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC marcaban el final de un conflicto armado interno de más de 50 años. Pero esto también supuso grandes desafíos. Dentro de estos, el fortalecimiento del Estado, la superación de violencias directas y estructurales, la construcción de paz con enfoque territorial y étnico, la reparación histórica a territorios que han tenido debilidad institucional y trayectorias de violencia. Y en paralelo a esto nos encontramos el comienzo de una etapa de implementación y diseño de planes, programas y proyectos con el objetivo de llevar a cabo la construcción o materialización de la paz a lo largo del país. Dentro de estos encontramos los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET que tú acabas de señalar, que precisamente buscan priorizar las regiones más afectadas por el conflicto para la implementación de la paz y la provisión de recursos para la misma. A propósito, el acuerdo final reconoció las dificultades estructurales que tiene el Estado para llegar eficientemente a estas zonas y estableció como estrategia la priorización de 170 municipios agrupados en 16 subregiones PD. De allí que podamos señalar que el PD responde a un mecanismo de aproximación a la gobernanza para la paz porque precisamente aspira a que el gobierno no sea el eje central para el desarrollo y la implementación de la paz. Su espíritu radica en generar espacios de participación ciudadana entre todos los actores del territorio con intereses diversos, para la concertación de políticas que transformen las necesidades reales y esenciales en los territorios y que conduzcan a la creación de garantías de no repetición. Me llama mucho la atención que podamos abordar en este espacio cómo el PD resulta siendo un escenario para identificar los elementos constitutivos o característicos de la gobernanza de la paz. Recordemos que la gobernanza de la paz no es la simple implementación de planes o soluciones por parte de un equipo de tecnócratas, sino que debe ser entendida como una apertura de espacios donde se es posible recomponer relaciones de manera que la participación haga de cada persona un actor y no un espectador de la construcción de la paz. Si bien estos programas promueven el fortalecimiento de las capacidades de gestión y planeación de las entidades territoriales para crear mecanismos de gobernanza y coordinación entre actores de carácter institucional, públicos y privados en la implementación de la paz, no me resulta tan claro el papel que juegan las entidades territoriales en la ejecución de dichos programas y cómo estos se articulan con los distintos planes de desarrollo municipal para que sean coherentes con las necesidades de los territorios, ya que es precisamente en estos en donde está la génesis de la gobernanza de la paz. Muy interesante ese análisis que haces. La paz la hacemos todos, dice Kelly. Julio, es muy chévere que hoy hablemos de PDET y pues has sido un seguidor del proceso de su implementación. Adelante, coméntanos acerca de esos aspectos relevantes para conectar los PDET como un mecanismo para la gobernanza para la paz. El acuerdo final suscrito con el gobierno de Colombia y las FARC destaca la reforma rural integral que busca la transformación del campo, crear condiciones de bienestar para la población rural y de esa manera contribuir a la construcción de una paz estable y duradera. En ese sentido, se buscó priorizar la ejecución de tal reforma
sobre aquellos municipios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono por medio de programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, como instrumentos de reconciliación en el que todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz. Entre los principios que sustentan la reforma rural integral está el de participación, que indica que la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas se adelantarán con la activa y efectiva participación de las comunidades, garantía de transparencia unida a la rendición de cuentas, veeduría ciudadana y control social. Además, dentro del punto 124 del acuerdo final, los PEDET tienen una vocación participativa en la que concurren las comunidades, las autoridades de las entidades territoriales y el gobierno nacional. A su vez, el artículo 4 del decreto 893 señala que cada PEDET se instrumentalizará en un plan de acción para la transformación regional, construido de manera participativa, amplia y pluralista en las zonas priorizadas. De otra parte, el artículo 7 del mismo decreto manifiesta que la Agencia de Renovación del Territorio dirigirá la construcción participativa y la respectiva revisión y seguimiento de los planes de acción para la transformación regional de los PEDET. Y para hacer más dinámico este espacio tenemos como invitados al doctor Eugenio Estupiñán Guevara, coordinador de la ART Pacífico y Frontera Nariñense, y nos acompaña también un líder comunitario, Apolinar Granja Martínez. Bienvenidos al espacio. Así las cosas, doctor Eugenio Estupiñán, esta pregunta es para usted. ¿Cuáles son las condiciones que limitan el efectivo desarrollo de los PEDET y qué considera usted que le hace falta al proceso para que éste logre alcanzar su propósito misional? Primero, empezar diciendo pues, de que los PEDET atienden parcialmente el punto 1 de los acuerdos de paz, que hace referencia a la reforma rural integral. Y lo digo parcialmente porque lógicamente la Agencia de Renovación del Territorio encargada de la articulación de la diseño, formulación e implementación de los PEDET no es la única herramienta, está también el tema de tierras y otros elementos que son fundamentales en la reforma. Pero también un elemento importante a considerar es que dentro de la ruta de implementación deberíamos haber tenido previamente lo que eran los planes nacionales sectoriales o los planes nacionales de la reforma rural integral, elemento que no se hizo y que tampoco aún lo tenemos. De los 16 planes nacionales de la reforma rural integral, hoy tenemos más o menos aprobados unos 10, faltan 6. Y entonces lógicamente que eso llevó a que formulemos unos planes unos PEDET, unos programas de desarrollo con enfoque territorial, quizás un poco distanciados de esos procesos de los planes nacionales. Sin embargo, el esfuerzo se hizo, el trabajo se hizo con la participación masiva de los actores y tenemos unas iniciativas en el nivel nacional, 32.808 iniciativas, al nivel territorial 1.534 iniciativas, son diferentes componentes, pilares, que lo que muestran son las expectativas, las aspiraciones, los sueños, los deseos de nuestras comunidades. Ahora, llevar esos sueños, esos deseos y materializarlos en proyectos es también todo un proceso. Ese proceso que implica, entre muchas otras cosas, habilitar estas iniciativas a proyectos. Habilitarla quiere decir de que podamos ponerla en modo proyecto, en lenguaje proyecto, que como, cuándo, dónde. Y además de eso, de que tenemos habilitadas proyectos, entonces empezar todo ese proceso de diseño, formulación y gestión de esos proyectos y llevarlos a una fuente de financiamiento. ¿Cuáles son esas fuentes de financiamiento posibles? Las más fuertes, los recursos de regalías a través de Asignación Paz, pero también son bastante limitados frente a las expectativas que existen. Voy a colocar un ejemplo. Cuando se hizo el primer COMPES 2932, se me escapa quizás el número exacto, hablábamos de nuestro Pacífico y Frontera Nariñense de 6.24 billones de pesos, que tendríamos que ejecutarlo en 10, máximo 15 años. Y lo que pudimos a la fecha tener es más o menos 600.000 millones de pesos ejecutados. Eso nos muestra una gran brecha entre lo que necesitamos y lo que ciertamente se ha podido bajar de recursos. Entonces, cuando empezamos este proceso teníamos casi que 0 proyectos.
y se inició todo un proceso de motivación a las administraciones municipales, departamental, organizaciones, incluso privados, cooperación internacional, a formular proyectos. Y tenemos un banco de proyectos muy importante. Hoy tenemos un banco de proyectos que nos cuesta 1.2 billones de pesos, pero no tenemos recursos, solo para la regional Pacífico y frontera nariñense. Entonces, uno de los elementos que uno dice es esa gran limitante financiera, de financiamiento de los acuerdos, de financiamiento del proceso, pues lógicamente se convierte en una dificultad porque genera frustración también en los diferentes actores. Entonces uno encuentra que nos dice la administración municipal: usted no ha cumplido, el gobierno departamental lo mismo, las organizaciones técnicas lo propio. Entonces, ¿a qué conduce todo esto? Además de esta frustración, a la pérdida de confianza, a la pérdida de credibilidad dentro que son los acuerdos, y eso lógicamente también se convierte en una limitante para la implementación porque otros actores lo utilizan a su favor diciendo que se incumplió. Y eso les ha permitido a estos otros actores enemigos de la paz, lógicamente, copar territorios. Entonces, la gobernabilidad o la gobernanza del país para llevar la paz a esos territorios se perdió. En buena parte, quizás no en todo, pero en buena parte se ha perdido. Y otros actores lo han copado. Entonces, uno de los elementos que uno encuentra es que, primero, las capacidades institucionales y comunitarias son una limitante que tenemos para la gestión propiamente de los territorios, pero también, lógicamente, el tema de recursos para poder atender las expectativas de nuestras comunidades que plasmaron en sus iniciativas, plasmadas ahora mismo en los proyectos que se han podido formular. Yo diría que son como los dos grandes limitantes que existen y que se requieren poder trabajar muy fuertemente, articulado entre los diferentes actores. Multinivel, importante tener en cuenta de que ese es un ejercicio que tiene que estar de la mano el gobierno nacional, y ahí quizás el nuevo gobierno nos permita poder tener, digamos, como ese mayor compromiso con la implementación. Los gobiernos departamentales fundamentales no pueden estar de espalda, más porque el decreto 893 así lo establece. O sea, los decretos de implementación de los acuerdos establece y compromete a los entes territoriales. Más se ve como que si las administraciones territoriales, departamentales, municipales le hicieran un favor a la implementación. No, es un compromiso que existe dentro de acuerdos y los decretos ley así lo establecen. Igualmente pasa con nuestros municipios. Pero también, lógicamente, hay que vincular mucho más de la mano, más fuerte, a la cooperación, a el sector privado y algo que yo considero una regional como la nuestra, a la academia y los centros de investigación. Y lógicamente nuestras comunidades no pueden ser unos objetos pasivos, receptores de la implementación, sino unos sujetos activos en el proceso de implementación. Sí, tenemos que hacer un cambio cultural también allí, de ver que nosotros somos parte de la solución y no simplemente unos objetos que tenemos que percibir los aportes, los beneficios de la paz, sino es ser constructores también de paz y dentro de nuestras capacidades, con lo que se tiene, tener un propósito muy colectivo, muy de la mano con los demás actores en ese propósito general que es la búsqueda de la construcción de paz territorial. Gracias, doctor Eugenio. ¿Cuáles considera usted que han sido esas estrategias claves o positivas que se han rescatado y que tenemos hasta la fecha? El proceso de implementación armó, por ejemplo, creó lo que son el OCAPAZ. Ese es una estrategia buena, pero con insuficientes recursos. O sea, la bolsa de recursos disponibles es insuficiente para la demanda y las necesidades que tienen estos 170 municipios del país. Son muy grandes las expectativas. Voy a colocar un ejemplo. Si nosotros tendríamos los proyectos estratégicos de territorio pacífico y frontera nariñense, como la vía Junín-Barbacoa-Aspayán, o la vía kilómetro 85 de la vía Tumaco-Pasto hacia San José, o la vía Iscuandehuapi, o la vía Charco-Datola. Esas vías, más a los aeródromos del Charco o el aeródromo de Payán o Barbacoa, etc., eso solo requeriría un valor importante, superior a lo que hemos invertido en estos primeros 5 años. Entonces, necesitamos indiscutiblemente una estrategia como el tema de OCAPAZ, que fue muy importante, pero con mucho más recursos, mucho más robusto. La estrategia de que se buscó a través de la herramienta de obras por impuestos también es importante, pero también hay que hacerla más ambiciosa, diría yo. Inicialmente se planteó de un CONFIS de 500 millones de pesos anuales, y bueno, ¿y por qué no poderlo aumentar
a 2 billones de pesos, por ejemplo, anuales, que permita poder atender de una forma más robusta las necesidades de los proyectos. Poder tener una línea de crédito o una línea de recursos no ordinaria que permite el financiamiento. Por ejemplo, ¿por qué no tener créditos internacionales para la paz, para implementar los acuerdos? Entonces hay una serie de acciones que ciertamente han podido servir como OCAPaz, como la herramienta de obras por impuestos, la cooperación con quienes hemos hecho unos acuerdos que llamaban CLIC por los PEDET, o sea, la alineación de la cooperación hacia la implementación de los PEDET, unos programas más comprometidos que otros que tenemos que reconocer que han sido positivos. La articulación que se ha hecho entre las administraciones municipales que le han jugado a la paz con la adopción, por ejemplo, de los pactos municipales y plasmados o articulados a los planes de desarrollo que hoy tenemos. No solamente los municipios, sino también de los departamentos. Digamos que hay una serie de estrategias entre las 4 que acabo de mencionar que son bastante positivas, pero que tendríamos que robustecerlas indiscutiblemente hacia el futuro para tener un mayor impacto dentro de la implementación. Vale, y en el Pacífico y frontera nariñense, en promedio, ¿cuántos fueron los proyectos proyectados? Nosotros tenemos 1.534 iniciativas, 1.433 son de carácter municipal y 101 son de carácter subregional. Y en esas iniciativas usted encuentra iniciativas que con un solo proyecto pueden ser atendidas, otras que requieren de muchos proyectos para ser atendidas y otras que son reiterativas, recurrentes se llaman, que todos los años hay que atenderlas. Entonces la cuantificación del número total de proyectos es casi que imposible. Voy a colocar un ejemplo por qué. Mejoramiento de los establecimientos educativos rurales de los municipios del Pacífico y frontera nariñense. Pues atenderlos todos requiere mucho tiempo. ¿Cuántos proyectos necesitaremos para ello? No sabremos. Igual en el tema de salud. En el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver el escalamiento de la cadena de valor del cacao o del coco, de lo que es una apuesta productiva hoy hacia cadena de valor. Eso implica todo un proceso, incluso más allá de los 15 años que tienen de vida los PEDET. Entonces son unos procesos que tienen que iniciar muy fuertemente ahora en el marco de la implementación, pero que deben continuar. Entonces, ¿cuántos proyectos necesitaríamos para poder atender todas esas aspiraciones plasmadas en las iniciativas de nuestras comunidades? Es difícil de responder, pero lo que sí le podemos manifestar es que el ejercicio que se está adelantando, como la hoja de ruta, como los planes maestros de estructuración, como los mismos planes nacionales que hoy se vienen estructurando también para poderlos articular al proceso de la implementación de los PEDET, digamos que son herramientas de planificación muy importantes que nos van a poder también servir a aterrizar cuáles son esas acciones más estratégicas, detonantes, movilizadoras, que nos pueden ir generando transformaciones territoriales. Hoy en día en nuestra regional, por ejemplo, tenemos proyectos que seguramente en un corto plazo veremos transformaciones, como el tema de la interconexión eléctrica de la costa Cauca-Nariño, un proyecto que seguramente generará una transformación importante. Pero eso tendrá que venir acompañado, por ejemplo, de un tema de vías. Hoy se está terminando Barbacoas, pero seguramente se requerirá que llegamos de Barbacoas a Payán, o que se ponga en servicio la que se terminó recientemente hacia el Ecuador. Entonces, solo para el caso de Tumaco más propiamente y Barbacoas, pero hay otras vías que realmente requerirán que podamos poner al servicio y optimizar los aeródromos en el Charco y en la zona Terembí. Entonces, hay unos proyectos que seguramente van a ser detonantes movilizadores para poder hacer transformación, pero que hoy en día indiscutiblemente requieren, repito, como lo planteamos en la primera oportunidad, de recursos para poderlos desarrollar. Muchísimas gracias, doctor Eugenio. Le vamos a dar la palabra al líder Apolinar Granja, líder comunitario. La misma pregunta: ¿cuáles son las condiciones que limitan el efectivo desarrollo de los PEDET? ¿Y qué considera usted que le hace falta al proceso para que éste logre alcanzar su propósito misional? A ver, para mí, los PEDET lo que buscan es atender las necesidades, en este caso de las comunidades. ¿Sí? En ese sentido, digamos, atender las necesidades, lo primero que se requiere es recursos. Estamos hablando de recursos económicos. Y si los recursos económicos no se tienen para atender estas necesidades, entonces es una limitante. ¿Sí? Porque podemos llevar una hermosa y linda propuesta institucional,
pero eso hay que llevarlo a materializar y que la comunidad, digamos, la coja, la absorba porque es sus necesidades como tal. Entonces creo que la mayor limitante es de recursos, ¿sí?, que se requieren para que, digamos, se llegue a materializar eso que la comunidad está diciendo que requiere que se le atienda. Ese sería, digamos, en este caso. ¿Y qué hace que lo limita? Pues yo creo que debe haber una disponibilidad, primero que todo una gran disponibilidad del gobierno central, ¿sí? Garantizarle al gobierno central, porque de ahí dependen, yo digo, el departamental y el municipal. Si no hay una articulación, también van a haber muchas limitaciones, porque para atender hoy en día cualquier necesidad de las comunidades se requiere una buena suma de dinero, ¿sí? ¿Por qué hablo de una buena suma de dinero? Porque estamos hablando de una situación de un conflicto, ¿sí? Entonces yo digo y lo pongo a veces como ejemplo, cuando tú tienes un dolor de cabeza, seguramente con una mejoral te lo curan, pero si es un cáncer, la medicina tiene que ser también fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Hoy en día, para atender el problema y que hacer que el problema del conflicto tenga un cambio, se requiere también que esa medicina también sea fuerte, que la comunidad la pueda sentir, o sea, que genere impacto lo que a mí me están proponiendo para yo cambiar, ¿sí?, y contribuir a eso que necesariamente hay que contribuir. Entonces, son situaciones, digamos, que no se desligan lo económico de los logros, ¿sí? Lo económico tiene, digamos, aquí mucha relevancia, ¿sí?, dado que nos permite primero en lo económico contar con un equipo de personas que van a ayudar a que las necesidades, digamos, se puedan atender, pero que también la comunidad sienta que eso que él necesita sea atendido. Digamos, ahí está, creo yo, la mayor limitación para que los PD no hayan generado el impacto que se espera. En el marco de la gobernanza para la paz, como actor activo de la comunidad, ¿considera que los PD han logrado disminuir el narcotráfico y la violación de los derechos humanos en su territorio? ¿Se siente representado o vinculado en alguno de los proyectos, programas o procesos desarrollados? Sí, ahí va precisamente que lo uno no despega de lo otro. Si los proyectos no generan impacto en la comunidad, vamos a poner un ejemplo. Se firmó el acuerdo de paz y hubieron unos firmantes del acuerdo de paz. Si no se atiende a esa comunidad como se debe atender, la cosa va a seguir igual, ¿sí? Porque solo con el solo hecho de haber firmado el acuerdo no se resuelve el problema. Hay que poner a esa gente que firmó el acuerdo de paz y al resto de la comunidad, que también es una afectada, a que se dedique a atender, digamos, a que le dediquen, digamos, lo que requiere para atender sus necesidades. Y yo tomo como ejemplo lo que pasó con el acuerdo de paz. Para mí, yo sabía que, porque eso lo manifestaron en campaña, el gobierno pasado no atendió, yo diría, el acuerdo. No le interesó mucho, hicieron cosas amables allí, pero para mí que no les importó atender el proyecto de paz. Y lo digo por lo siguiente. Cuando se inicia el programa, el acuerdo de paz con los firmantes del acuerdo, se les hace una serie de ofrecimientos. Y estos ofrecimientos que van a la información de la persona, lo que va a hacer, un ejemplo, si yo voy a producir camarón, a mí me capacita el SENA en cómo aprender a producir camarón, o si voy a sembrar cacao y yo quiero aprender, tengo que estar en capacidad, porque es lo que voy a hacer. Y se metieron y se capacitaron a un grupo de personas en esas dinámicas. Pero los proyectos no dieron resultados, o sea, no se construyeron, pero no se activaron en el sentido de, vamos a sembrar cacao. Incluso tenemos el ejemplo de la variante. Hicieron un proyecto para cacao, el proyecto fue aprobado, pero cuando van a ejecutar no tenían tierra para sembrar. Cuando se rompe de parte de un grupo de los guerrilleros, reciben los firmantes del Consenso de Paz llamadas pidiendo de que no fueran a reincidir en el tema, que ellos los iban a atender. O sea, ya habían pasado un año y medio casi. Lo que indica que si no pasa eso, para ellos no sirve nada. O sea, si no hay ese rompimiento, que un grupo de esos guerrilleros dicen, volvemos a la nueva Marquetalia, entonces el gobierno quiso preocuparse, porque era como regresar otra vez. Entonces, por eso digo, no ha sido atendido. O sea, no han contribuido, los PD no han contribuido
para que disminuya ni el narcotráfico, para que disminuya la violencia, para que disminuya, porque hay un tipo de violencia que se hacen entre los actores, pero hay otra violencia que es la que vincula a la comunidad, ¿sí? Que ahí es donde está la mayor cantidad de violación de derechos humanos, porque no solamente son los actores, digamos en este caso ilegales, sino también los legales, ¿sí? Aquí vemos violación de derechos humanos de la policía, del ejército, todos los grupos legales, similar a los ilegales, la violación. Entonces la mayor afectada en esta situación ha sido la comunidad, y los PD no han contribuido para que eso, digamos, se disminuya. ¿Y por qué no han contribuido en esa dinámica? Por la falta de recursos en la cual puedan generar, digamos, ya una dinámica con la comunidad, digamos, que va a ser en este caso, debe ser la a beneficiar. No se atiende, entonces la situación sigue igual. Porque hay una situación, es que, y eso mire, hoy en día, digamos, en el municipio de Tumaco, o no hoy en día, cada día los cultivos de uso ilícito crecen, ¿sí? Y han habido propuestas de la comunidad. Quiero salir de esto, pero necesito hacerlo de acá. Como eso que yo quiero hacer no tiene respuesta, entonces yo continúo en lo que he venido, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo vuelvo y repito, digo, el recurso económico juega un papel importantísimo en esta dinámica. Teniendo en cuenta entonces esas limitantes, incluyendo la de recursos financieros, ¿se podría decir que aún no estábamos preparados para esos acuerdos? ¿O no estábamos preparados para los PEDET? ¿O no fueron la estrategia que realmente se esperaba? Yo, más que responder que no estábamos preparados, yo diría y de acuerdo a la información que uno escucha radialmente, en los medios, digamos, partiendo del gobierno, se hablaba que la plata que se había destinado para el acuerdo se la robaron. Entonces ahí no se trata, no problema de que no fue falta de recursos. De pronto es mucho lo que se requiere para atender, es mucho, y de pronto no se tiene para atender todo. Pero cuando hay una dinámica, digamos, que se van dando, y aquí en la intervención del compañero él hablaba de algo, es que nosotros no solamente podemos ser los que tenemos que estar prestos solo a recibir, digamos, un aporte, sino yo también puedo dar, ¿sí? Y la comunidad en sí también dice, hombre, yo tengo 5 hectáreas para trabajar, hombre, ayúdenme, ya, yo necesito ayuda, no que me la siembren, de que me den todo, no, ayúdenme porque yo también puedo aportar de esas 5 a sembrar 2, ayúdenme con las 3. O sea, ¿sí me hago entender? Entonces hay la necesidad, digamos, de que hacer ese cambio, ¿ya? Porque es que a veces los programas también llevan a una cultura de la limosna, podemos decirlo, en el sentido que si no me traen la limosna yo no puedo hacer nada. No, eso hay que hacer al agricultor, hay que volverlo actor del desarrollo. O sea, yo puedo. Si así como yo he hecho cosas sin que nadie me apoye, y yo voy a poner ejemplo en el Pacífico. El coco, en primera instancia, Tumaco tiene alrededor de 7.000 hectáreas de coco. Y el 90% de esas 7.000 hectáreas son sembradas con el esfuerzo del agricultor. Digamos que un 10% de pronto de una opción de crédito por o a un apoyo institucional, digamos, con la ONG cuando traen algún programa. Pero el 90% son, entonces, si ese agricultor ha podido hacer eso, con un apoyo, lógicamente, pero ese apoyo hay que hacerlo desde que él sienta de que eso que le están ofreciendo es para, digamos, el mejoramiento de su situación de vida. El cacao, otro ejemplo. La gran mayoría de los cacauteros en Tumaco se hicieron solos, ¿sí? En algunas ocasiones un porcentaje un poquito mayor ha tenido opción para crédito. Porque una cosa es tener la opción del crédito y otra cosa es que yo me apropie del crédito. Y muchas veces en Tumaco, digamos, el tema de crédito en lo productivo no da buenos resultados, porque hay demasiada tramitología que al agricultor le termina costando mucho acceder a un crédito. Entonces, no es que la gente no quiera o que vea que no le puede servir un crédito, pero si se hace una actividad, digamos, donde se habilitan dinámicas en las que yo no tenga que gastarme 6 meses para que me aprueben un crédito, porque si vivo en la zona rural, mi desplazamiento a Tumaco es demasiado costoso y cada 15 días, cada 20 días,
tengo que estar viniendo a ver qué trámite hago hoy porque hoy no me pudieron atender, entonces tengo que volver a hacer lo mismo que me iban a atender cuando vine en el primer viaje. Entonces se vuelve demasiado costoso para el productor y no es una alternativa. De la manera como se está trabajando el crédito no es una alternativa. Todo hay que generar ciertos convenios en la cual se le facilite, a través de las organizaciones se le facilite para que el agricultor en 1 o 2 visitas pueda, digamos, que lo puedan atender para, digamos, garantizarle o no un crédito. Muchísimas gracias, Apolinar. Doctor Eugenio, ¿tiene alguna intervención? Sí, si me lo permite. Empezaría por las últimas preguntas frente a si estamos preparados o no para la paz. La paz es un derecho y un deber. Y yo creo que cualquier territorio siempre y en cualquier momento debe estar preparado para la paz. La forma es cómo abordamos el proceso de construcción de paz y generamos gobernanza para la paz. El Pacífico colombiano y más propiamente nuestro Pacífico y frontera nariñense por más de 400 años ha sido objeto del desarrollo, no sujeto de su desarrollo. Y a veces pretendemos hacer transformaciones cortoplacistas. Entonces llevamos 5 años de los acuerdos, de la implementación de los acuerdos y ya queremos ver una gran transformación. Pero además de eso, una implementación de acuerdos que, como lo dice Apolinar, sin los recursos suficientes, sin inyección de elementos y dinámicas suficientes, en fin, entonces, hombre, eso también nos debe ubicar y aterrizar frente a cómo hemos iniciado el proceso de implementación de los acuerdos. Entonces, es importante tener en cuenta de que generar un escenario para la paz implica trabajar muy de la mano con todos los actores del territorio, con todos, tanto incluso los que están fuera de su territorio, que inciden en el mismo, y lógicamente poder en ese sentido buscar como esos elementos comunes, como esos factores fundamentales que nos pueden sumar esfuerzos para la construcción de esa paz territorial y generar esa gobernanza de paz territorial. En un territorio como el nuestro, donde está permeado por los cultivos de uso ilícito y por las organizaciones de narcotráfico, tenemos muchas administraciones municipales que no gobiernan su territorio. No lo pueden hacer, no porque no quieran, no porque ellos se distancien, sino porque no pueden físicamente, por temor incluso a su muerte, a su integridad física y el de sus familias. Entonces, ahí hay unos factores y elementos que uno tiene que revisar y considerar. Hubo errores absolutos. Siempre se dijo, si vamos a hacer un proceso de acuerdo de paz y uno de los actores se va a retirar del territorio, ese territorio tiene que ser copado por el Estado. Pero no lo hizo. Y entonces terminó siendo copado por otros actores. Cuando llegaron ya era tarde. Entonces, a una confrontación. Y lógicamente la comunidad en el medio de esa gran confrontación entre los grupos armados organizados y el ejército, las fuerzas públicas y nuestras comunidades en el medio. Entonces hay unos factores inmensos. Yo pienso que cualquier momento es un momento ideal para iniciar un proceso de construcción de paz territorial, pero se requiere también una estrategia fuerte, efectiva de articulación interinstitucional, multiactor, que nos permita poder, digamos, generar esos escenarios deseados de paz, y siempre haciendo mucho énfasis que la paz es una responsabilidad de todos, no de un gobierno, sino de todos. En torno a la otra pregunta de si los PEDET han podido impactar en el problema de la droga, reducción de los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico. Importante tener en cuenta que los PEDET responden especialmente al punto 1 de los acuerdos de paz de la reforma rural integral, y el tema de la droga responde al punto 4 de los acuerdos de paz, que tiene la solución al problema de las drogas, que se encuentran sí en su pilar 6, que tiene que ver con reactivación económica y producción agropecuaria. Y en ese ejercicio, por ejemplo, si me lo permiten tomar el ejemplo de lo que fue el Pacífico y frontera nariñense, y más propiamente con el municipio de Tumaco. Para el Pacífico y frontera nariñense trabajamos entre todos los actores, muchos actores, participaron un número muy importante de personas de todos los municipios, construyendo lo que es el Plan Maestro para la Reactivación Económica, Productiva y Ambiental del Pacífico y Frontera Nariñense.
A través de ese ejercicio se tienen unos comités técnicos sectoriales para cada una de las apuestas productivas, tenemos una comisión subregional para la competitividad articulada a la comisión regional y se están trabajando lo que son unas alianzas público-privadas para el desarrollo en algunas de esas apuestas. Está la de cacao, está la de yuca, se está trabajando la de camarón, coco tiene una federación a través de la cual, digamos, hay una dinámica de liderazgo. La palma tiene también una dinámica a través de la federación. En fin, entonces lo que considero es que escalar esas apuestas productivas hacia cadenas de valor es un elemento fundamental para poder contrarrestar los cultivos de uso ilícito. La sustitución no es que saque esta mata de coco y siembre una de cacao. Eso no es la sustitución. Transformar el territorio, hacer una reconversión económica productiva va mucho más allá que quitar un árbol de coca y poner uno de cacao. Va mucho más allá y es como escalamos esas apuestas productivas de territorio hacia cadenas de valor, y eso implica procesos inmensos que pasan por todos los eslabones. Pasa por el eslabón de producción y que lógicamente nos toca incluso partir de la producción de materiales vegetales que sean hoy tolerantes a las plagas y enfermedades que tienen el cocotero, para colocar un ejemplo, el coco. Pero igualmente para la palma, igualmente para el camarón, igualmente para el cacao, en fin. Hacer trabajos de transformación. Nosotros no podemos seguir históricamente vendiendo granos o coco que lo llevamos hasta Bogotá con agua, con estopa, con concha, con todo. Tenemos que hacer transformación local que nos permita poder lógicamente inyectarle valor, generar más empleo e incluso estabilizar precios, que es otro de los errores o las dificultades que históricamente se tienen, esos grandes vaivenes de precios. Tenemos que garantizar el acceso a esos mercados de esos productos que vamos a sacar. Yo no puedo estar pensando en que si tengo un coco, hoy a quién se lo voy a vender, y que entonces algún comprador me diga lo compro al precio que le da la gana, porque no tenemos unas garantías de absorción de esas producciones, de esas cosechas. Entonces tenemos que hacer unos acuerdos comerciales que incluso motiven, dinamicen el proceso de reconversión económica productiva, y así para todas las apuestas de valor. Entonces, estos son procesos de largo aliento, estos no son procesos de 5 años ni 10 años, va mucho más allá en este ejercicio de transformación, y yo creo que ahí hay como un elemento importante que tengamos que tener en cuenta. El tema del problema de los cultivos de uso ilícito como la coca y el tema del narcotráfico no es algo que nosotros consideramos se va a cambiar en tan corto plazo, es de muy largo plazo. Ha ganado mucho esfuerzo, digamos mucho campo, pero si generamos también procesos paralelos con una propuesta de gobernanza que nosotros llamamos la cuádruple hélice, donde están lógicamente los gobiernos, están lógicamente las academias y los centros de investigación, están las instituciones y está la sociedad civil, ¿cierto? Entonces allí si hay unos ejercicios muy ordenados, muy organizados, muy comprometidos por parte de estos actores, pues seguramente podremos adelante, pero como también se decía anteriormente, todo esto requiere de recursos. Sin ello es imposible poderlo movilizar. Bueno, agradecemos por el tiempo al doctor Eugenio Estupiñán, coordinador ART Pacífico y Frontera Nariñense, líder comunitario reconocido en el territorio, Apolinar Granja Martínez. Muchísimas gracias y esperamos tenerlos pronto en nuestro nuevo podcast en la próxima sesión. Yolis Yela, ¿tienes algún comentario? Nuestros invitados sin duda alguna han estado muy involucrados y comprometidos en este proceso. Considero que fueron muy claras sus apreciaciones de lo que se ha realizado y lo que hace falta para cumplir con los objetivos. Después de escuchar a nuestros invitados, podemos tener 2 niveles de análisis. 1, el proceso de construcción de los PDED, y 2, el proceso de implementación de los PDED. Cuando escuchamos al director regional de ART, podemos identificar fácilmente que el proceso de construcción de los PDED se dio a través de un ejercicio de gobernanza colaborativa o un ejercicio de gobernanza desde las comunidades. Evidentemente la participación comunitaria fue clave, evidentemente la participación de las instituciones también fue súper importante, y de allí salió un documento marco de acción que permitió efectivamente rotular las iniciativas o los sueños que tenían las comunidades de lo que para ellos era la construcción de paz. Y evidentemente eso es la construcción de los PDED. Sin embargo, cuando escuchamos a nuestro invitado 2, que es más de parte comunitario,
Pues evidentemente nos centramos en la implementación de los PDED y allí existe un cambio del entendimiento de la gobernanza, dado que estamos basados en un gobierno central que tiene múltiples procesos, múltiples dinámicas para poder jalonar los recursos. Así las cosas, es súper importante tener en cuenta que existen 4 elementos necesarios para que se dé la gobernanza y se reflexione alrededor de ella. Y esos 4 elementos es 1, que es importante simplificar los modelos y prácticas, reduciendo la complejidad de los asuntos o de los procesos. Y los procesos a nivel de Estado son súper lentos, lo cual no ha dejado que las iniciativas se implementen de manera exitosa dentro de los territorios de Pacífico Nariñense. 2, es necesario desarrollar un proceso de aprendizaje alrededor de las capacidades de las comunidades. Y decir aprendizajes, pues, ¿cómo aprenden si no están involucrados en la implementación? El Estado está saturado queriendo realizar iniciativas junto con los programas de cooperación, con sus instituciones aliadas, pero no tienen en cuenta las comunidades. Entonces es imposible que ellos puedan desarrollar sus capacidades. 3, es importante crear un método que fortalezca las acciones sociales, es decir, crear redes de apoyo. No se pueden crear redes de apoyo en algo que yo no participo. Por tanto, las comunidades no pueden desarrollar tales dinámicas. Y por último, y el 4 punto, que es necesario establecer una visión de mundo que facilite la acción individual y un sistema de metagobernanza. Pues yo no puedo crear un sistema de mundo si no estoy involucrado, si no se me hace partícipe, si yo mismo no entiendo cuál es mi rol dentro de la implementación de los PDED, si yo mismo no entiendo cuál es mi rol en la visión de la implementación de acuerdos de paz y no entiendo la implementación del acuerdo de paz como un ejercicio integral. En ese sentido, pues la confianza juega un rol importante para todos los actores para que pueda generarse un proceso de gobernanza para la paz y existe un proceso de desconfianza, dado que en el proceso de implementación fue una colaboración participativa, pero en la implementación, que es donde están los recursos, pues ya existe un proceso de retirada de la comunidad. Muy bien, equipo, y antes de finalizar con este espacio, ¿qué consideraciones o reflexiones desean dejar sobre la mesa? Como lo señalaba al inicio, tanto las comunidades como el mundo entero vieron con gran esperanza y expectativa la firma de este acuerdo. Entonces, una vez más, la gobernanza de la paz no solo es la ausencia de conflictos, es dinamizar y gestionar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás. A propósito de ello, y antes de darle la palabra a mis otros compañeros para oír sus reflexiones finales, me gustaría compartir algo alrededor de una apuesta más ambiciosa del actual gobierno de Gustavo Petro, que es la denominada paz total. Un concepto surgido en su campaña electoral, pero que hoy ya tiene un rostro a través de la Ley 2272 del 2022 de orden público, bajo la cual se busca dialogar con todos los grupos armados que operan en el país. Nuevamente volvemos al ejercicio de priorizar a los municipios más golpeados por la violencia, de recoger otra vez a los municipios PD en este proceso y además, creo que es un gran avance, convertir la paz en una política de Estado, con lo cual la paz deja de ser un tema meramente de negociación con un grupo armado y se convierte en una cuestión más amplia que tiene una aproximación a lo que hemos abordado aquí desde la gobernanza para la paz, pues vincula a la totalidad del gobierno en la construcción de la paz, articulando políticas sociales, ambientales, económicas y culturales. Ahora bien, tampoco todo es color de rosa, por supuesto. Creo que la gobernanza de la paz en clave de la paz total implica un cambio de paradigma en el abordaje de la construcción de paz por parte del Estado. Esto supone una institucionalidad más fuerte, articulada, que hoy no existe. Por ahora, la tarea es seguir haciendo tal vez pedagogía para propiciar que la sociedad colombiana se disponga a darle sentido a esta nueva política de paz total y sobre todo para involucrarla de lleno en el ejercicio de la gobernanza para la paz.
Yo quisiera terminar este espacio hablando sobre algunos desafíos que tendría muy seguramente este nuevo gobierno. Y uno de los principales desafíos es que el acuerdo de paz debe ser un ejercicio de implementación integral. Es decir, no debe pensarse solo desde el PDED, debe pensarse de una función integral para que vaya mucho más allá. El PDED es una ruta, es un medio, pero no es el fin último. El objetivo del acuerdo de paz debe ser la no repetición del conflicto. Más allá de cualquier cosa, sé que los PDED son una ruta, pero la no repetición del conflicto entrecruza todas las dinámicas del PDED. Por otro lado, el acuerdo de paz no solo debe ser para cumplir lo que están los firmantes, sino que debe ser una oportunidad para evitar que se reciclen otros grupos armados. Y eso solo se logra a partir del cumplimiento de esas iniciativas. La seguridad no es solo más presencia de fuerza pública, pero tampoco es más inversión social. Debe ser la no repetición y ante eso debe trabajar el nuevo gobierno. Construir sobre lo construido también debe ser una ruta, es decir, no solo pensarse que el otro gobierno no hizo nada, sino debe construir sobre lo ya construido y a partir de un ejercicio evaluativo pensar sobre qué fallas tuvo este PDED y cómo poder avanzar en el proceso de formulación y sobre todo de implementación de esta estrategia. Así las cosas, yo puedo decir que existen algunas recomendaciones y entre lo que yo podría decir es bueno, es necesario reconstruir los mecanismos de participación ciudadana a partir del PDED y eso es importantísimo, que la participación ciudadana esté siempre esté presente. Reconocer el rol de las autoridades locales es una base fundamental, no solo de las autoridades institucionales, sino también de las autoridades comunitarias, que también son un plus dentro de Pacífico Nariñense. Avanzar en temas de rendición de cuenta puede ser una ruta importante para poder generar mayor confianza. Avanzar en acciones de ordenamiento territorial en predios es vital en Pacífico Nariñense, dado los grandes grupos étnicos que existen en territorio y que aún no están acotados. El PDED no es solo obras de infraestructura, el PDED es mucho más que eso. Realizando una síntesis, podemos decir que la construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDED se dio desde el concepto de la gobernanza colaborativa, en donde se dio la participación de la comunidad en la construcción de este programa, pero en la implementación no se ha tenido en cuenta las comunidades. Esto ha sido la falla de los PD en los 170 municipios. Y esto no ha logrado la gobernanza para la paz en los territorios. También podemos decir que para lograr la gobernanza de la paz existen 4 fundamentos o 4 pilares que son fundamentales. Número 1, simplificar los modelos y prácticas de los procesos que se llevan a cabo en las instituciones o entidades. Esto permitirá agilizar cada uno de los procesos de las entidades y permitirá llevar mejores beneficios a la comunidad de manera oportuna. Segundo, desarrollar procesos de aprendizaje en donde se desarrolle la capacidad del individuo y quede capacidad instalada en el territorio. Tercero, diseñar un método que fortalezca las acciones sociales, es decir, tener esos stakeholders en la cual se encargue de poder llevar alianzas en beneficio de las comunidades. Cuarto, visión de mundo que facilite la acción individual en un sistema de metagobernanza. Esto implica involucrar a las comunidades para que ellos entiendan y tengan una visión más amplia en los procesos. De acuerdo a lo mencionado por los invitados de la Agencia de Renovación Territorial de Pacífico y Frontera y el líder comunitario del municipio de Tumaco, Nariño, podemos decir que los elementos principales para lograr la gobernanza de paz en los territorios son: número 1, articulación con todos los actores, incluido la academia, en donde la comunidad sea actor activo del desarrollo. Número 2, la gobernanza para la paz requiere una estrategia fuerte institucional, con la participación de las comunidades, partiendo de la premisa que la paz no es solo un compromiso de una institución, la paz es compromiso de todos. Tercero, la gobernanza para la paz se logra con inversiones fuertes en las comunidades. Por lo tanto, todo instrumento o política pública que se implementen en beneficio de las comunidades
debe tener garantizada la financiación. En conclusión, para lograr una verdadera gobernanza para la paz en los territorios, es importante que se logre una articulación con todos los actores, incluyendo lo privado, la academia, la comunidad y la cooperación internacional, en donde no solo se tenga en cuenta las comunidades al principio de los procesos, también que sea actor activo en el desarrollo de la implementación y seguimiento. Esto permitirá dejar capacidad instalada en los territorios, con el objetivo de cerrar la brecha de desigualdad y lograr la gobernanza para la paz que permita el desarrollo integral de las comunidades. Gracias equipo Potencia Pacífico Podcasts. Y así finalizamos con un espacio maravilloso y enriquecedor que nos invita a repensarnos como actores activos del cambio. Un abrazo a todos, los esperamos en nuestro próximo episodio tema Dinámicas de Desarrollo Territorial.